con lo que venimos hablando, pues podemos entonces afirmar, o podríamos afirmar, que si bien lo que estudiamos con la física y todos los modelos, pues lo llamamos como una ciencia exacta, no quiere decir que sea una verdad absoluta. Entonces vamos a tener eso en cuenta, es como lo que quiero que nosotros empezamos a transmitir, lo vamos a ver en nuestras clases desde, desde principios muy básicos. Vamos a ver hoy con principios muy básicos y vamos a ver que nosotros pues se nos ha metido una idea en la cabeza, formamos un imaginario de todo lo que, la forma en que se nos enseña la física y que puede que le estemos dando más vida de lo que en realidad tenga. Puede que hayan cosas que no sean más que herramientas matemáticas para poder estudiar los fenómenos en realidad, como sucede. Bueno, eso sucede mucho y es también como mi segunda crítica que voy a hacer el día de hoy en los paradigmas de la enseñanza de la física. Es que a mi parecer, pues, y según lo vemos en un curso de física básica, pues siempre se intenta construir un lenguaje que le permita al estudiante el entendimiento de un fenómeno físico. Lo vemos en todos los libros de física básica. ¿Listo? Y lo vemos en todos los planes de estudio. Entonces, pues, yo por acá tengo un plan de estudio de un curso de física básica. Entonces, pues, nos damos cuenta que desde el contenido, pues sí, definitivamente empezamos como desde lo más fácil a lo más difícil. De lo fácil a lo difícil. Listo. Eso siempre sucede. Vean que nosotros tratamos de entregarle todo masticado a nuestros estudiantes para que ellos pues vayan subiendo de nivel. Entonces sucede, primero empezamos hablando de unidad de medida, le enseñamos qué es un kilogramo, le enseñamos qué es un segundo, le enseñamos qué es un metro, le enseñamos algo que nosotros empezamos a llamar unidades básicas, eh, sin todavía tener claro pues los fenómenos que generan esas unidades. Ahorita también vamos a ver un ejemplo que pues a mi parecer es un poquito impactante. Listo. Pero entonces también llamamos otras unidades derivativas. Entonces hablamos de los newtons, hablamos de los joules y siempre los planteamos como unidades que nacen a partir de la combinación de estas unidades básicas. Entonces, pues vamos a ver a mi punto de vista los errores que pueden partir de ahí. Después, ¿qué hacemos? Después, pues enseñamos toda una matemática vectorial. ¿Listo? Entonces acá hablamos en una dimensión, después hablamos en dos dimensiones. Rara vez en un curso de física básica llegamos pues a trabajar en las tres dimensiones. Bueno, no es tan cierto, pues es más común de lo que se espera, pero pues en muchas ocasiones nos quedamos acá trabajando en un plano XY. Formamos todos los conceptos matemáticos. Ah, listo, entonces las cantidades vectoriales se pueden descomponer y todo lo que está alrededor de esto. Vamos elevando el nivel, al menos así lo pensamos. Claro, vamos a empezar a mostrar cosas más difíciles de la cinemática. Entonces, ¿cuáles son las variables de la cinemática? Ah, es que tenemos la posición, tenemos la velocidad, tenemos la aceleración.
Después hablamos de la dinámica. Bueno, entonces es que tenemos la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton. Tenemos las leyes de Newton. Y después volvemos otra vez y retomamos la cinemática. Entonces, ¿qué puede ser más complejo? Pues, ¿qué pasa si hacemos la cinemática, pero entonces ya en cantidades rotacionales? Entonces lo vemos también como si fuera un tema totalmente diferente y hablamos entonces de una posición angular, de una velocidad angular, de una aceleración angular. Y también pues lo mismo, la dinámica, pero entonces pues rotacional. Por acá venimos y podemos hablar de torque. Listo. Entonces claro, lo vamos volviendo más complejo. Hasta que por acá nosotros hablamos de lo que, a mi parecer, es el principio de todo. De lo que genera el movimiento, de lo que genera la cinemática, la dinámica, y es la interacción entre objetos de la misma naturaleza. Apenas por acá, ya bien adelante de un curso de física básica, empezamos a hablar de choques, empezamos a hablar de momento, empezamos a hablar de la conservación de la energía. Bueno, por acá también teníamos algunos conceptos de energía y el estudio de la dinámica y las cinemáticas de la energía, pero eso es lo que quiero mostrarles. Ya bueno, ya después entonces en un curso de física más avanzado, posiblemente en unos cuantos semestres más adelante, pues entonces hablamos de movimiento oscilatorio, movimiento ondulatorio. Entonces, pues claro, vean pues, resulta que cuando nosotros analizamos cómo se concibió la física, nos damos cuenta que no necesariamente fue en este mismo orden. Entonces, pues esto es lo que planteamos. La física se construye diferente. Desde la concepción de un imaginario. Cuando hablo de esa concepción de ese imaginario, puede que ni siquiera necesitemos ecuaciones ni números. Así como nosotros empezamos explicando los principios, el principio de Huygens y el principio de Fermat, vean que para explicar los principios no necesitamos ecuaciones. Entonces, la física nace de la concepción de un imaginario que posteriormente lo intentamos modelar matemáticamente. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué no tratamos de convertir la forma en que enseñamos la física en la manera en que se concibe la física, en la manera entonces en que nace? ¿Por qué no nos preguntamos como, es que el fenómeno físico es la interacción, pero entonces resulta que para la interacción, ya después de conocer y de tener en nuestra mente que tenemos partículas interactuando, ¿qué variables físicas debemos plantear para explicar este fenómeno? Este que es el nacimiento de todo. ¿Listo? Eso es entonces pues como lo que les planteo. Y es que existen, pues aquí me atrevo, dado como en la experiencia que he tenido con otros cursos, mostrarles que hay pues otras alternativas, otros planes de estudio que pueden que planteen la forma de aprender la física de forma diferente. Es el caso de un curso de biofísica. Desde mi experiencia profesional me ha tocado estudiar y dictar este tipo de cursos, pues resulta que un curso de biofísica generalmente se plantea desde el sistema fisiológico que se va a estudiar. Entonces, bueno, es que vamos a empezar estudiando el análisis de marcha. Listo, la marcha. ¿Qué variables físicas necesitamos y qué fenómenos físicos debemos conocer para entender la marcha?
Entonces acá podemos hablar de equilibrio, podemos hablar, bueno, de estática, podemos hablar de torques, bueno, podemos hablar de las variables cinemáticas, podemos hablar entonces de fuerzas, bueno, en general cuando hablamos de sistema respiratorio, ¿qué fenómenos físicos necesitamos para explicar el sistema respiratorio? Resulta que hablamos de fluidos, mecánica de fluidos, hablamos de presiones, hablamos de vías aéreas, entonces de la resistencia de un medio, de la viscosidad, bueno, en fin. Lo mismo pasa en cada uno de los sistemas biológicos y los sistemas fisiológicos. No estoy diciendo que para aprender física entonces la deberíamos ver a través de esto. Esto no es más que un ejemplo, ¿cierto? Es más que un ejemplo. Como existen otras formas, no necesariamente de lo fácil a lo difícil, sino definitivamente con un objetivo claro y con un punto de llegada muy claro, que esté muy claro desde el principio, que lo que queremos analizar es la marcha. Entonces, para analizar la marcha necesitamos definir estas variables. Eso es entonces lo que planteo acá. Y pues como tercer punto y como conclusión de este tema, pues entonces vamos a hablar de errores comunes pues que podemos encontrar cuando enseñamos física.